Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y hoy vamos a hacer un programa explicando los elementos que contiene el código en C++. En este caso vamos a ver tres elementos que son include, main y printf. Pues comencemos. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con un ejemplo pequeño en donde demostremos cada uno de estos elementos. Bueno, voy a crear un- una pequeña variable. En este caso voy a decir la variable docena, que se va a llamar la variable docena. Y en este caso, a esa variable docena le voy a asignar el valor de 12 unidades. Después, en este caso, vamos a mostrar que existen dos tipos de impresión. Tengo la cuestión de la impresión code y tengo la impresión en pantalla con printf. Entonces, en este caso vamos a empezar con la cuestión de printf. Printf eh, es para que nosotros podamos imprimir documentos en la cuestión de nuestra pantalla. Muy bien, vamos a poner los datos que queremos presentar. Vamos a poner en este caso, esto es una docena, una docena son, y vamos a incluir varios elementos que poco a poco los vamos a ir explicando. En este caso vamos a poner acá por ciento de y unidades. Después vamos a poner, cerramos nuestras comillas y ponemos docena, que corresponde a la variable que se presenta. Muy bien. En este caso empezamos, me falta otro elemento que quiero explicar, que en este caso sería el elemento comentarios. La cuestión de los comentarios, ahorita vamos a empezar, vamos a poner ejemplo 1, ejemplo 1, y cerramos en este caso asterisco diagonal. Muy bien, vamos a empezar con el primer elemento que acabo ahorita de escribir, que es el elemento comentarios. En el compilador de C++, cada vez que ponemos este tipo de elemento, que es la cuestión el asterisco entre diagonal asterisco algún texto y luego asterisco diagonal, todo lo que está entre estos símbolos se va a tomar como cuestión de comentario. Eh, los comentarios en este caso, por esta cuestión de estos símbolos, pueden ocupar varias líneas. Por ejemplo, en este caso vuelvo a hacer el diagonal asterisco y puedo tener, me equivoqué, perdón, diagonal asterisco y puedo crear varias líneas con eso. Ahorita estoy haciendo varias líneas con guiones y después cierro con asterisco diagonal. Entonces, en este caso, podríamos estar haciendo cuestiones de comentarios con cada uno de estas, digamos, eh, con estos símbolos. Entonces, hacer comentarios del programa y estar trabajando con ello, hacer una cuestión de una referencia del programa. Si nosotros vemos en la parte de arriba, vamos a tener en este caso unas palabras donde empieza hashtag include
y en este caso entre mayor que y menor que diferentes funciones. Por ejemplo, ahorita tengo yo stream, podría tener en otro momento, digamos, hashtag include eh, mayor que, en este caso vamos a poner stdio, stdio, y cerramos. En este caso, esto, lo que acabamos de hacer, es un proceso que va a incluir un archivo denominado stdio. El de arriba incluye un archivo llamado IOStream, que por su nombre, en este caso de IOStream, significa que vamos a tener input and output stream, o sea, flujos de entrada y salida, y el de abajo es stdio, es estándar input output, o sea que en este caso son entradas y salidas estándar. Este fichero se suministra como parte del compilador de C y contiene información necesaria para el correcto funcionamiento de entradas y salidas de datos. La sentencia hashtag include no es una instrucción de C. El símbolo hashtag la identifica como una directiva, es decir, es una orden para el procesador de C++, responsable de realizar ciertas tareas previas a la compilación. Muy bien, entonces esa es una de las partes que nosotros tenemos que ver. Después, en este caso, en las siguientes líneas vamos a tener un int main. En este caso, el nombre de int main es el nombre de una función. Un programa de C++ se compone de una serie de funciones. En este caso, la función principal es int main, pero al menos una de ellas debe llamarse main, o sea que podemos tener n funciones, pero una de ellas tiene que ser main. Pues el programa de C++ empieza a ejecutarse por esta función, por eso digo que es una función principal. Los paréntesis identifican a main. En este caso vemos que tenemos main y seguido a ello tenemos paréntesis vacíos. Estos paréntesis la delimitan como función. Entonces, generalmente dentro de ellos se incluye información que se envía a la función, o sea que se obtiene del exterior. En este caso no hay traspaso de información, por lo que no hay nada escrito, o sea que en este caso siempre el int main tiene que ir vacío. Aún así, en este caso, aunque esté vacío, este int main es obligatorio. El cuerpo de una función, de las sentencias que componen en este caso, este main, va enmarcado entre llaves. Nosotros podemos ver que tenemos nuestras llaves aquí en el principio y al final, en la línea 7 y en la línea 18 en este momento. Entonces, todo el cuerpo de la función que viene siendo esto, viene enmarcado dentro de las llaves. Cualquier función va a tener esa característica. Después, dentro del int main, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, en la línea 12, vamos a encontrar una línea donde nos dice int docenal. En este caso, a esta sentencia se le llama sentencia declarativa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy indicando que se va a utilizar una variable llamada docena, ¿sí? Que es de tipo entero, por eso tiene int. En este caso es una contracción de la palabra integer, ¿sí? La palabra int es una palabra reservada de C++,
que identifica uno de los tipos básicos de datos que estaremos estudiando más adelante. En C++ es obligatorio declarar todas las variables antes de ser utilizadas. Es necesario declararlas. Entonces, cuando termina cada una de las líneas, cuando termina cada una de las líneas, es necesario poner punto y coma, ¿sí? Y con esto identifica que la línea terminó y que la sentencia hasta ahí va a parar. Y si ven, cada una de las sentencias tiene punto y coma al final. Esto reconoce que termina la sentencia y que va a empezar directamente otra sentencia después de él. En la siguiente línea, en la línea 13, lo que estamos viendo es una sentencia de asignación. En este caso es una sentencia de asignación, donde tenemos docena igual a 12. Es una sentencia de asignación. En este caso, lo que está haciendo cuando las sentencias de asignación, lo que hacen es almacenar el valor que se les está asignando, que en nuestro caso es un valor 12, a la variable docena. En este caso, por ejemplo, después de que hicimos la variable de asignación, por ejemplo, después de que le asignamos el valor 12, viene directamente punto y coma. Como la mayoría de los lenguajes, el operador de asignación en este caso es el operador igual. Después, en este momento, como les estaba diciendo, existen dos formas para la cuestión de impresión de información. En este caso, por ejemplo, tengo una información que viene siendo printf. En este caso, printf es una función que directamente se encuentra incluida dentro de el archivo stdio. En ese momento busca, cuando ponemos printf, busca todas las funciones o todas las actividades que puede hacer printf dentro de por ejemplo, dentro de nuestro programa, y esas funciones se encuentran incluidas en el archivo stdio. En este caso, por ejemplo, la sentencia es importante por dos razones, la sentencia printf, por dos razones. En primer lugar, es un ejemplo de llamada a una función, como les estaba diciendo, es un ejemplo de llamada a función. Además, ilustra el uso de una función estándar de salida de la función printf. Como les estaba diciendo, stdio es el archivo estándar de entradas y salidas. La sentencia consta de dos partes. En este caso, el nombre de la función. El nombre de la función directamente es la función printf. Y después, adentro de ella, va a contener los argumentos. En este caso, hay dos argumentos separados por una coma. Si nosotros vemos, tenemos un argumento en verde y luego tenemos un argumento en blanco. Y en este caso tenemos una coma. La función printf funciona de la siguiente forma. El primer argumento es una cadena de formato, por eso tenemos en este caso que está delimitada por comillas. Esa es una cuestión de una cadena. Entonces, en este caso, la cadena será lo que básicamente se mostrará en pantalla. En la cadena de formato pueden aparecer códigos de formato. En este caso, se les denomina también caracteres de escape. Ahorita, en este caso, tengo un código de formato en la parte rosadita. Ese es un código de formato. Si yo quiero dar, en este caso,
un salto de línea, por ejemplo, puedo también establecer saltos de línea, ese sería un carácter escape. El código de formato comienza con un símbolo por ciento, siempre va a empezar el código de formato con un símbolo por ciento, e indica la posición, en este caso, dentro de la cadena en donde se imprimirá el segundo argumento. Por ejemplo, en este caso dice una docena son por ciento unidades. Entonces, lo que tenemos en el segundo argumento, que es docena, se va a imprimir el valor que tenga esa variable docena en donde se encuentra el código de formato, que en este caso es por ciento de. Entonces, más adelante estudiaremos más códigos de formato en cada uno de los ejemplos que vayamos realizando. En este ejemplo, como les estaba diciendo, estamos utilizando por ciento de, y en este caso indica que en su lugar se visualizará un número de tipo entero, tipo decimal, ¿sí? En forma decimal. Los caracteres escape, en este caso ahorita no tengo ninguno presente, pero ahorita lo vamos a realizar. Sería ponerle en este caso un símbolo de diagonal invertida. En este caso lo voy a poner para que lo podamos observar. Pongo el símbolo de diagonal invertida y luego le ponemos en este caso una letra que corresponde al código. En este caso estoy poniendo una diagonal N. Son caracteres, en este caso los caracteres escape, que tienen una interpretación especial. La secuencia, por ejemplo, la que acabo de poner, diagonal N, es un carácter que representa una nueva línea, o sea que cada vez que lo vea el compilador va a decir, ¿sabes qué? Voy a dar un retorno de carro y entonces va a equivaler a la secuencia salto de línea o retorno de carro, ¿sí? Bueno, en este caso. Entonces, la función printf pertenece a la biblioteca, como les estaba diciendo, stdio, que se encuentra dentro de un archivo especial que ya lo trae en sí la cuestión del compilador. Entonces, si no llegamos a poner stdio, en este caso incluir la biblioteca stdio, no vamos a poder utilizar esta función que es la cuestión de printf. Si no la ponemos, tendríamos que utilizar entonces otro archivo que es el iostream, que en este caso también es un archivo para entradas y salidas, para flujos de entrada y salida. Y para ello tendríamos que poner directamente, en este caso, el code. ¿Cuál es el problema de la cuestión del code? Que tendría que estar jugando un poco más, es un poco más, menos ergonómico, menos, bueno, tienen la misma función, podemos imprimir, pero la cuestión de información tendríamos que hacer una línea más grande. El code como que se quedó un poco obsoleto en ciertas características de diseño, pero tienen las mismas funciones que la cuestión del printf. Muy bien, ahora corramos nuestro programa para ver cómo se ejecuta en este caso nuestro ejercicio. Me faltaba decirles, aquí en el stdio nos hace falta ponerle un punto H, en este caso, eh, su parámetro de entrada, bueno, su extensión, perdón, su cuestión de su extensión. Bueno, vamos a correrlo ahora sí. Muy bien, ya corriendo nuestro programa, podemos observar que acá nos pone una docena, son 12 unidades. Y aquí directamente nos están poniendo, vamos a hacer un poco más grande la letra, font,
para que las podamos ver, a ver si cambia la corrida. No cambia la cuestión de la corrida. Ah, no se ve muy grande, pero vamos a hacer un poco más grande la letra de la salida. A ver, vamos a ver. Aunque la vea algo más grande, no. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta sería la cuestión del primer ejercicio. Ahora también, bueno, ya vimos las primeras partes. Ahora vamos a ver otro ejercicio donde vamos a utilizar otro elemento. Muy bien. Entonces, como les digo, vamos a ver un nuevo ejemplo. En este caso vamos a empezar, por ejemplo, se me ocurre que en nuestro ejemplo realicemos una conversión de pies a metros. En este caso, nosotros vamos a decir cuántos pies mide un objeto y entonces nos lo convierta a metros nuestro programa. Para ello, en este caso, necesitamos primero, también en cierto momento, crear nuestras variables, dar información. Por ejemplo, en este caso ya existe una medida propia de pies a metros, eso sería nuestro constante, y que en cierto momento nuestro programa solicite por teclado el número de pies y visualice en pantalla los metros correspondientes. Pues empecemos. Entonces, en este caso, en nuestro programa, en el mismo programa lo vamos a realizar. Voy a crear una cuestión de una variable. En este caso, vamos a decir, vamos a manejar como entero nuestros pies, que en este caso va a solicitar o va a introducir datos en número entero, pero el problema en este caso que, por ejemplo, los metros van a ser directamente flotantes. ¿Qué quiere decir en este caso? Un elemento flotante o una variable flotante utiliza un punto decimal y entonces en este caso nos va a trabajar nuestro valor con punto decimal. Entonces aquí vamos a poner que sea float. Entonces, como les estaba diciendo, las variables float almacenan los números que contienen un valor con punto y coma. Actualmente en este tipo de números, en un ordenador, es posible almacenar números con una cuestión de un punto y números, por ejemplo, punto 999 por 10 a la 9, o sea que en este caso realmente es un número bastante grande, de acuerdo a la cuestión del punto decimal, tanto positivo como negativo, o sea que podemos almacenar menos punto 99,000,000, o sea, en este caso, por punto 99 por 10 a la 9 en forma negativa y punto 99 por 10 a la 9 en positivo.
pues continuando con esto, entonces ahora, en este caso metros, vamos a ponerle la información de metros, float float metros, así vamos a llamar a nuestra variable, le ponemos punto y coma, y ahora en este caso vamos a imprimir con el print f, vamos a imprimir, introduzca los valores en 10 y luego punto y coma. Después en este caso ponemos scanf, que es la nueva función que vamos a estudiar, y después en este caso vamos a poner nuestros elementos de formato, que en este caso es D, que quiere decir que vamos a introducir números decimales, en este caso con un formato decimal, va a recibir, y vamos a poner en este caso ampersand 10, ampersand 10. Ponemos punto y coma, y después en este caso vamos a poner que los metros, vamos a hacer las operaciones, que los metros van a ser igual a pies multiplicados por punto 3084, que es lo que corresponde en este caso a la cuestión de los pies, punto 3084. Cerramos nuestra línea y después vamos a poner print f, y aquí en este caso vamos a hacer un salto de línea para que no se aparezca todo junto. Vamos a poner nuestro formato de datos, que en este caso va a ser decimal. Después ponemos pies equivalen a por ciento, en este caso por ciento F, que ahora va a ser nuestro formato tipo flotante, metros. Y ahora en este caso ponemos otro diagonal n, un elemento escape, y ahora coma, ahora van a ser pies, coma, metros. Punto y coma. Bueno, vamos a explicar cada uno de los lados. Ok. Entonces, en este caso tenemos float metros, que acabamos de crear. Es una sentencia declarativa. Por ejemplo, aquí estamos declarando que indica que se va a utilizar una variable llamada metro y que es de tipo float. En este tipo de datos se utiliza para declarar variables numéricas que pueden tener decimales, como les estaba diciendo.
Después creamos, en este caso, print, introduzca los valores en pies. Entonces, en este caso, la función print, como les estaba diciendo también, es una función que nos está sirviendo para comentar qué acción vamos a realizar. Entonces, en este caso tenemos la cadena de control sin códigos de formato, es una cadena nada más de control, la sentencia es simple y se sitúa el cursor al principio de la siguiente línea, en este caso. Después tenemos el scanf, que es la nueva función que vamos a ver. Entonces, esta es una función de la biblioteca estándar también, o sea que en este caso viene de stdio.h. Y como print permite leer datos, esta permite leer datos de teclado y almacenarlos en una variable. Por ejemplo, en el primer argumento, el %d esta función, le dice a scanf que tome del teclado el número entero y el segundo argumento, que en este caso es ampersand pies, lo que va a hacer es que indica que la variable se almacene en el dato, perdón, indica que la variable se almacenará el dato que hemos leído. Por ejemplo, si yo pongo 5, entonces ese 5 lo que va a hacer es guardarse en ampersand pies. Es lo que está diciendo. El símbolo ampersand antes del nombre de la variable es necesario para que scanf funcione. Si no ponemos ese símbolo de ampersand pies, de ampersand, la función no va a trabajar. Después, en la siguiente línea, que es la línea 21, lo que nosotros estamos haciendo es una cuestión de operación. De lo que se almacena en la variable pies, se va a multiplicar, en este caso, por un valor constante que es .3884, y este se va a almacenar, su resultado se va a almacenar en la variable metros. Entonces, en este caso tenemos el operador multiplicación que está dado por el asterisco y entonces realiza la operación. Después, en la siguiente, lo que tenemos es una salida de pantalla. Bueno, en este caso, print, entre paréntesis, comillas, diagonal, n% d, pies equivalente a %f, metros, diagonal, n, comillas, coma, pies, coma, metros. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es que este tipo de sentencia tiene tres argumentos. El primer argumento es una cadena y después tenemos otros dos argumentos, que la primera es una variable y la segunda es una variable y la tercera también es una variable. El primer elemento de la cadena es la cadena de control, como les estaba diciendo. En este caso tiene dos códigos de formato. El primer código de formato es el %d y el segundo es el %f. La primera establece que el %d, en este caso equivale a un formato decimal y el %f a un valor, en este caso, flotante. Estos argumentos se encajan en orden, por ejemplo, de izquierda a derecha. Los códigos de formato se usan %d para las variables pies y %f para la variable metro. ¿Qué quiere decir en este caso? Si yo puse %d aquí al principio, va a ser la primera variable que voy a utilizar, ¿sí? Y si puse %f en medio, va a ser metros que voy a utilizar. O sea que en este caso están relacionados de izquierda a derecha. El %f se usa para representar, otra vez repito, variables de tipo float. Y entonces ahora, ya que tenemos en este caso esta
este valor, vamos a correr nuestro programa y vamos a ver si no nos da algún error. Aquí ya dice, introduce los valores, no nos está tomando el valor para que lea los valores en pies a metros. No nos está dando el valor. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya sé lo que pasa. En este caso, nuestro compilador no nos deja introducir valores por cuestión de teclado. Entonces, ese va a ser nuestro pequeño problema para la cuestión de entradas. Pero el programa no nos muestra ningún error. Lo que vamos a hacer una cuestión de un comentario aquí con el scanf y vamos a darle valores para que nosotros podamos ver si lógicamente está bien nuestro programa. Vamos a poner acá y ahora vamos a ponerle a pies, vamos a hacer una asignación y por ejemplo que sean 5 pies. Si nosotros multiplicamos 5 por .3884, ¿cuánto nos dará? Ahora corremos, bueno, aquí como les estaba diciendo, hice la entrada como una cuestión de una asignación y entonces ya corrí el programa y entonces 5 pies equivalen a .54200, que es la cuestión. Entonces en nuestro programa no hay ningún error, el único problema es que este compilador no acepta entradas de información. Entonces cuando queramos una cuestión de entrada, pues directamente vamos a tener que trabajar pues con cuestiones de asignación para nuestro ejercicio. Muy bien. Pues en este momento, pues entonces ya vimos varias informaciones y en sí, esta sería nuestra primera función que estaríamos trabajando para nuestro programa. De tarea les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes lo puedan representar y puedan resolver algunas operaciones matemáticas. Bueno, que tengan bonita tarde y nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden de inscribirse en el canal Guadalupe Osorio para que podamos seguir haciendo videos como estos. Hasta luego.